año 2015, Macri le gana a Scioli en una segunda vuelta y se inicia un repliegue. Vidal había obtenido la provincia de Buenos Aires, con lo cual encontrar refugios no resultó fácil. Algunos fueron al llano, esperaron para volver mejores. Bueno, ocurrió que en el año 2019 pierde Macri, le gana Cristina con Alberto, que fue la sorpresa, la genialidad, y pasaron 4 años. Y ganó Milei. El cisne negro, que en algún momento se habló, está en el número. 12 puntos de ventaja. Algo que no estaba en el cálculo de nadie, ni los propios ni ajenos. Son 14 millones, me lo corrigieron, 14 millones de argentinos y argentinas que dijeron, es él. La pregunta no tiene que ver con la resistencia que lógicamente aparecerá, sino para Ismael Castro, que es de la agrupación 1945, que hemos hablado muchísimas veces de política, con este escenario, es qué legitimidad debe tener la resistencia para no seguir alimentando esto. Porque evidentemente, cuanto más se lo cuestionó, con todas las razones que nos pueden asistir, o está impermeabilizado Milei, o hay una parte de la sociedad que dice, no me importa lo que diga este hombre, que ahora es presidente electo, sino que lo que me prometieron y dijeron, ya no me sirve. Es una ecuación difícil, Ismael, está. Pero bueno, estamos analizando post-balotaje y Milei presidente. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes. Sí, uno todavía está en la etapa en estos días de duelo. Sí, de duelo y de intentar apelar a razonamientos profundos y que no sean solo cuestiones de sensaciones. Pero uno es un proceso que viene haciendo, porque también podemos manifestar claramente que esta era una situación que, si bien vos planteás el cisne negro, el efecto sorpresa, creo que, por lo menos yo creo que éramos muchos los que entendíamos y veíamos que esto podía ocurrir, que no era algo totalmente inesperado, sino que había razones, había una manera de leer el humor social que podía propender a darse esta situación. Con una aclaración que me parece que la tenemos que hacer, Ismael. Si uno mira la foto de agosto, Milei, Burrich, Massa, sí hablábamos de la posibilidad. La general, con 37 Massa y 30 Milei, daba la impresión que cuanto más hablase Milei y se los ponía, más claro quedaba la escasa sustentabilidad para ser presidente. Por eso digo que el cisne negro son 12 puntos de diferencia después de haber visto y explorado eso. Para la racionalidad, para la racionalidad del profesionalismo político, si querés. Había alrededor de 30 puntos en juego, sí, claro, en lo que se planteaba como el camino al balotaje. Sí. Y también había algo clarísimo, que era los 24 puntos que sacó Patricia Bullrich. Había una muy profunda sensación de que iban a ir a parar a Milei. ¿Por qué? Porque básicamente lo que había en esa manifestación, tanto el voto de Milei como el voto de Bullrich, era un rechazo absoluto, visceral, diametral hacia lo que era la propuesta de gobierno. Y cuando digo la propuesta de gobierno, pues no había manera tampoco de despegar a Sergio Massa del actual gobierno, en función de ser el ministro de Economía, de ser quien en este año y pico que estaba al frente del Ministerio de Economía no había podido, si bien había obtenido algunos logros en materia de su gestión, es un tipo muy dinámico, con mucha presencia, y habiendo asumido el rol de presidente prácticamente, no alcanzaba eso para poder revertir un escenario en el cual, aún habiendo una propuesta de un desquiciado, de un psiquiátrico, de una persona que manifiesta, uno piensa en la degradación, en la decadencia que va teniendo la política argentina y en cómo se manifiesta esto en la posibilidad de que un Milei, que al principio sonaba algo que no, es imposible que un tipo de estas características, con este tipo de expresiones, de trastornos, de defensa de cuestiones que han fracasado eternamente en nuestro país, de reivindicaciones de tipo como Caballo, que hoy deberían estar presos y están en el SEMA dando clases de economía,
Incluso después, con su apadrinamiento con Mauricio Macri, que fue quien se encargó de destruir Juntos por el Cambio para lograr consolidar su nueva victoria. El estratega lo llamo, el gran estratega, el victorioso de esto ha sido Macri. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Otro que, obviamente, yo considero que el peor gobierno de la historia es Macri, el principal, el número uno en ese escalafón, si querés, de gobiernos nefastos, que todavía sigue afectando, y que lo que no pudimos salir es de esa trampa. Nosotros no pudimos salir de esa trampa de ese gobierno de Macri, que requería que las promesas de campaña se llevaran adelante, que se concreten las medidas que se tenían que concretar para salir de esa encerrona que nos había involucrado el macrismo, y de la cual no pudimos salir porque no hubo coraje, no hubo valentía, no hubo una propuesta política clara, no se priorizó lo que prioriza el peronismo. Se planteó el volver mejores cuando lo que teníamos que hacer era volver al peronismo, no volver mejores, había que volver al peronismo, y al no lograrse eso, hoy tenemos una situación que va a ser absolutamente compleja, difícil, y que la legitimidad de la resistencia se va a dar en la medida de que Milei vaya cumpliendo con lo que dice que va a hacer, porque no hay manera de no resistir a un retroceso tan amplio y tan profundo como el que propone, que ya lo está materializando en sus primeras declaraciones, que tienen que ver con la vuelta a ese modelo privatizador de las empresas públicas, que tiene que ver con la represión en las calles, intentando amedrentar a la ciudadanía en su derecho de expresión y de protesta. Pero creo que eso no va a ocurrir, y no ocurrió en otros tiempos, y si algo que el peronismo está preparado es para resistir y para, cuando gobierna, mejorarle la vida a la gente, que en este caso no pasó. Entonces nos llevó a una instancia en la cual luego de 10 años tenemos que hacernos profundos replanteos. Y digo 10 años porque si vos mirás la elección de 2013 hasta esta elección, de las últimas 6 elecciones perdimos 5 y ganamos una. La que ganamos fue después del peor gobierno de la historia, que es el gobierno del macrismo, y hay una arquitectura política que está perimida desde mi punto de ver, desde mi punto de vista. ¿Qué arquitectura? ¿Cuál es la arquitectura perimida? La que organizó los formatos de estrategia política que se dieron en estos últimos 10 años. Yo respeto profundamente a Cristina, la admiro como un cuadro político, la admiro por lo que hizo en su gestión junto con Néstor. Considero que su gestión junto con la de Néstor fueron las mejores gestiones luego del peronismo. Ahora, entiendo que de un tiempo a esta parte, en la misión de estructurar y organizar el movimiento peronista y de definir candidaturas y de organizar los procesos políticos para dar las batallas contra la derecha, se ha fallado muchísimo. Se han hecho elecciones que la verdad que han sido muy malas desde el punto de vista, desde el esquema en que se han pensado, y a la vista está que, como te decía, partimos de las últimas 6 elecciones, partimos 5, y la verdad que tenemos que volver a reinventarnos. Tenemos 2 misiones, me parece, en esta etapa. La primera, resistir los embates de la derecha, resistir los embates de todo esto que está proponiendo Milei, y la segunda, organizar un proyecto político que sea alternativa, pero que realmente venga a modificar el estado de situación y que no sea una continuidad desde un peronismo vacío, desde un peronismo sin conducción, desde un peronismo sin la fuerza necesaria para llevar adelante las transformaciones que tiene que hacer. Entonces, en esos 2 objetivos, el peronismo se va a reestructurar, se tiene que reorganizar, encontrar nuevos liderazgos, encontrar nuevas maneras de canalizar las demandas populares, y a la vez pensar que está esa doble tarea, que es resistir y estar en las calles en función de lo que viene. Escuché un pedacito de la entrevista que le hace Fantino, que algunos le adjudican ser el creador de Milei. En términos de comunicación puedo decir que sí, porque iba a animales sueltos. Yo creo que hay que mirar a Urnequian, hay que mirar Macri, hay que mirar bien el círculo rojo, hay que mirar una parte de la política, pues no llega solo. No, claro. No es que tiene un par de diputados y pocos senadores. No. Si no, sería irrespetuoso para aquel que se pregunta cómo ocurrió esto. Por supuesto, las características personales o psicofísicas o psicomentales han aparecido, hay que ver en una situación de tensión qué ocurre. Bueno, te digo esto porque en una nota que le hace Fantino a Guillermo Moreno, que puede ver hoy un pedacito, Moreno aclara 2 cosas que me parecieron muy interesantes, ¿no? No hablo del personaje, hablo de lo que dice el personaje.
Dice, lo primero que tiene que hacer el peronismo es reorganizarse. Lo segundo, no va a tener que hacer nada más ni nada menos que esperar que Milei haga lo que dice que quiere hacer, porque conceptualmente es inviable, ¿no? Bueno, yo no sé si son 6 meses. Lo que también está en juego, Ismael, es que hay 14 millones de personas que creen que eso, tal cual lo ha expresado, como lo inició el peronismo en los 90, porque fue el peronismo de Menem, después le podés llamar neoliberalismo, pero yo tengo uso de la razón y la memoria de aquel tiempo, era revolución productiva y salariazo, que fue la privatización. Todo lo contrario a eso después, pero bueno, por supuesto. La promesa fue esa. Pero también los gobernadores acompañaron todo eso, no quiero ni siquiera hablar de lo que fue la Convención Constituyente, de que Menem es el mejor presidente peronista de la historia, porque es lo que pasó. Ahora se está repitiendo como producto y propuesta eso, pero no es solamente 6 meses. Todo lo que vos me acabas de decir, que lo vengo escuchando en off y charlando con muchos dirigentes jóvenes, es que ya no alcanza con la política del miedo. Ya no alcanza con la política del terror de lo que viene, del otro, sin mirar lo que está pasando adentro. No alcanza. Ese es el primer mensaje que debe llegar profundamente para decir, hagamos otra música, no sé, como dijo Kicillof, pero ya no va esta música. Sin perder la memoria, te estoy hablando... No, claro, estamos totalmente de acuerdo. A ver, que haya 14 millones de personas que votaron a Milei es una realidad explícita que impactante, no se puede... Impactante. Lo cual viene a manifestar algo que para mí es se viene haciendo carne desde históricamente, digo. Lo dijo Cristina en función de esta elección, pero me parece que va mucho más atrás. Los tercios. ¿Sí? Existe el peronismo, existe el antiperonismo y existe un sector que fluctúa entre cuando nosotros hacemos la cosa bien, clase media tiene eso, ¿no? Y tenemos el 54% y cuando hacemos la cosa mal, y por más que venga expresiones como la de Milei, por más que venga un personaje de esta característica, se tiende, se vuelca inevitablemente a lo contrario a lo que hoy está vigente. Ese hartazgo obviamente produjo que Milei tenga este caudal de voto. ¿Qué quiero decir con esto? Tampoco implica que eso se va a mantener, porque si vos mirás el porcentaje con el que ganamos nosotros en 2019, decís, bueno, era una legitimidad también abrumadora, se había ganado en primera vuelta, no había... eso no implica que la gente irremediablemente... porque lo que vende Milei tiene que ver con... Nosotros entendemos el trasfondo de lo que van a llevar estas políticas, pero Milei también lo que propone de alguna forma es vamos a mejorar la calidad de vida con sus recetas que son totalmente erróneas, equivocadas y que han fracasado y que ningún país serio tiene las recetas que plantea Milei. Ahora, en su propuesta no plantea los voy a destruir a todos, sino que vamos a tener una calidad de vida mejor. Bueno, eso va a fracasar y cuando fracase obviamente va a pasar que la gente se va a volcar a las calles, incluso los mismos que lo han votado. Como también, bueno, eso dice Guillermo Moreno. Dice, los pobres van a seguir siendo pobres. Exactamente. Van a seguir comiendo lo que comen hoy. Milei le va a dar a los sindicatos la capacidad logística para que alimente a los sindicatos y movimientos sociales, para que alimente. El problema es con la clase media. Bueno, sí, lo que está diciendo Moreno es lo que la historia nos muestra. ¿Cuánto aguantará la clase media en la medida que el ajuste o el shock sí, que no es solo la clase media. Bueno. No es la clase media, son los sectores populares, sí, bueno. Incluso son sectores del empresariado que cuando Milei desarrolle las políticas que plantea llevar adelante tampoco van a ser demasiado favorecidos, salvo pequeños sectores extremadamente concentrados y que incluso hasta ponen en disputa, fíjate que previo a la elección había sectores del empresariado nacional concentrado que preferían volcarse más ante el temor de la propuesta económica narcocapitalista de Milei. Por eso, pero escucha, ponen huevos en todas las... No, pero claro, es una cuestión estrictamente económica. El capital no tiene corazón. ¿Qué quiero decir, ¿qué quiero decir con esto? Dale. Digo, me parece que no sé cuánto tiempo va a pasar, porque el tiempo que va a pasar va a depender de cuándo decide aplicar. Si el 10 de diciembre decide que la devaluación sea de los porcentajes que viene anunciando y que va a haber un 80% de inflación acá a la vuelta acá a la vuelta, y yo no sé si te digo 6 meses. Si el equipo económico que lo acompaña, los Roque Fernández, los tipos deciden hacer un proceso, por más que Milei diga que no al gradualismo, y deciden hacer un proceso de gradual, en donde vayan tratando primero de conseguir los recursos económicos que necesitan para abastecerse de los dólares necesarios a través de las privatizaciones, por ahí lo económico o el efecto económico
más palpable en la gente, tarda un poco más. Ahora, lo que va a pasar es indefectible que la gente va a pagar las consecuencias de un modelo económico inviable. Yo creo que Eso lo que va a pasar también, a corto sí, o a mediano plazo. va a ocurrir algo que hasta es natural que ocurra. El peronismo va a tener que ir a la calle. Exacto. Lo que no fue en 4 años. Habiendo políticas... Hubo sector del peronismo Está que bien. estuvimos en la calle en los 4 años. Está bien. Hubo políticas públicas No que todos. atentaron claramente en las políticas peronistas, porque no eran peronistas. Derechos que se fueron perdiendo, no del todo, pero en gran medida atacados. Tampoco decía, ahora se va a ver esta manifestación en la calle. Yo le preguntaba recién a alguien que piensa diametralmente opuesto a vos, si el no haber salido durante 4 años, cuando debió haber por lo menos una manifestación más compacta, le ha quitado legitimidad a la protesta que se viene. ¿Por qué? Porque hay una... yo creo que no, pero hay una parte claramente de la sociedad que cree que la crisis de representación también afecta a otras líneas dirigenciales que han sabido especular con lo propio más que lo colectivo. Eso también está en juego, ¿eh? Eso lo vamos a ver ahora, qué nivel, no solamente de la calle, qué nivel de organización posterior, porque salir a la calle vamos mañana. Sí, claro. No ese es el punto. Sí, claro. ¿Y ¿Qué organizamos? Claro, ¿Qué va a surgir pero a por partir supuesto. de... Bueno. Obviamente cuando hablamos de esto también, te lo decía anteriormente, tienen que aparecer nuevos liderazgos, necesitamos nuevos liderazgos. El mismo Massa dice cuando reconoce la derrota, trasvasamiento generacional. No lo dice tan elípticamente, dice, lo dijo claramente. Dice trasvasamiento generacional y dice mi rol en la política, que después, obviamente un animal político, no sé si eso va a ser. No se fue, pero bueno. Me parece que lo que estaba manifestando era, que en eso coincido, la necesidad de que, y hasta yo no sé si es solamente generacional la palabra, porque yo no lo identifico con lo etario solamente. Digo, me parece que hay gente que todavía es muy joven, o es joven en términos políticos, que me parece que tiene también etapas cumplidas, o que por lo menos tienen que reestructurar su manera de entender, Kirchner, de intervenir. Máximo Kirchner, la cúpula de la Cámpora, te estoy diciendo. Pero no tengo ninguna duda, y que no es una cuestión etaria, tiene que ver con una cuestión de cómo reformulamos un proyecto político para hacer una alternativa viable, para encontrar en los grandes cuadros que tiene el peronismo en todo el país, que vuelvan a ser opción, que no sean digitados a dedo por amistades. Que no sean candidatos de los candidatos. Exactamente. Digo, y eso es una necesidad imperiosa. Y en eso, dentro del peronismo, tenemos la obligación todos ahora, porque no lo podemos poner, esto no queda en manos de que tal o cual aparezca mágicamente. No, esto lo tenemos la obligación todo de requerirlo, de pensarlo, de exigirlo. Y son tiempos de profundas discusiones internas, son tiempos de profundos debates y de generar las propuestas necesarias, aún cueste romper con un estatus político que tenemos dentro del peronismo desde hace muchísimo tiempo y que ha venido teniendo fracasos contundentes. Es tiempo, el peronismo tiene una cantidad y una diversidad de cuadros y militantes que es enorme. Y tenemos ese caudal como para poder revertir esta historia y como primero para poder resistir lo que viene y segundo para llegar al 2027 con un proyecto político serio, coherente y verdaderamente peronista. Lo que me estás diciendo, Si Ismael, sí, dale, termina. Dale. Quiero cerrar con esto. Digo, Sí. Si Massa sacó el 44% en esta elección, que obviamente no nos alcanzó para ganar, pero que son 11 millones de votos, se deben a la militancia peronista, aún muchas veces en discrepancias absolutas con cúpulas dirigenciales que hace mucho tiempo dejaron de representar. 11 millones de votos que la militancia peronista consiguió en un contexto de 140% de inflación, en un contexto de 2 años de un presidente que decidió prácticamente hacerse a un lado, después de no haber podido recuperar ningún resorte del Estado fundamental como era la empresa Vicentín, como era la soberanía del río Paraná, que no estoy hablando de cuestiones simbólicas, sino que afectan en la economía. Si tenías una empresa testigo del comercio exterior, seguramente tenías más posibilidad de controlar el precio de los alimentos, ni que hablar de la subfacturación de importaciones, ni la sobrefacturación de exportaciones, y todo lo que eso genera en las divisas para que después tenga las corridas cambiarias que tuvimos y un banco central regalándole dólares a las empresas que la fugaron. ¿A qué voy con todo esto? Digo, me parece que tenemos un desafío importantísimo que empieza hoy, que es reversionar el peronismo hacia algo que tenga más que ver con su esencia
y que venga a disputar liderazgo y que venga a construir una alternativa política que incluso traiga nuevas músicas, como decía Kicillof, si es necesario, y que a los que no les guste la nueva música, que vengan y que den el debate, pero que no piensen que van a anular visiones solamente por una cuestión de dedo o de portación de apellidos. Suprimo la pregunta porque me parece muy claro que lo que estás diciendo es: si el kirchnerismo, Cristina o la Cámpora han sido rectores de las estrategias y hemos perdido 5 de 6 elecciones, es tiempo que ya ellos no sean la centralidad. Con lo cual, en las notas anteriores con vos y otros le preguntaban cómo será la resistencia antes de que pasara esto. ¿Quién hará la resistencia? Incluso siendo Massa, bueno, cambia el escenario porque no es Massa, es Milei. En el 2015, así arranqué la charla contigo, cuando gana Macri y gana Vidal, Festa fue intendente, entonces esos 4 años estuvieron atravesados por el macrismo, que es el peor gobierno de la historia, el más nefasto de todos. Hasta hoy, no sé cómo va a ser. Sí, sí, pero por eso. Es decir, que Festa, independiente... Democrático. Obviamente la dictadura nos dejó está claro. Sabio que todavía no pudimos cambiar la ley de entidades financieras, todo bueno, lo que hicieron, ni que hablar de la cuestión nos va a llevar, humana, pero... Nos va a llevar muchísimo tiempo, pero te digo, Festa tuvo que administrar un municipio con estas características. Con independencia de cómo ejerció la función Festa, el punto, como pregunta final, es que es difícil gobernar un municipio sin los recursos que provee nación y provincia. Con lo cual la pregunta final es: ¿y ahora el segundo mandato de Mariel? ¿Cómo será? Mirá, coincido en que es diametralmente opuesto. Me ha tocado, y vos lo sabés, en otra etapa de mi vida, fue dificilísimo. Al frente de un área, en un contexto de una demanda incesante, constante y de una ampliación permanente de la demanda, y es muy difícil, es muy complicado. Me parece que obviamente lo que hay que adaptar, y me parece que te lo dije en otras oportunidades, hay un colchón en lo local, en lo que respecta a la gestión, que me parece que va a poder facilitar que con algunos instrumentos se puedan seguir manteniendo algunos niveles de obra pública, algunos niveles de refacciones y de cuestiones que tienen que ver con la infraestructura, pero después hay algo que se tiene que priorizar desde mi punto de vista, y que creo que Mariel lo tiene muy claro porque entiende, y además de la obra pública, yo te lo dije en muchas otras ocasiones, se necesita tener un Estado muy presente y muy activo, muy activo. Digo, ¿y a qué me refiero con esto? Yo recuerdo en el gobierno de Festa, cuando pasó lo de la escuela 49, sí. Yo consideraba en ese momento que la estrategia era muy errada en términos de cómo había que actuar ante ese tipo de circunstancias y qué rol tenía que tener el Estado. Y yo creo que hay una impronta absolutamente diferente. Creo que acá hay una impronta totalmente activa y de buscar que todas las áreas municipales obtengan desde su gestión desarrollo, logros y cuestiones palpables, digo, porque lo que se lleva obviamente en un proceso como el que venía Moreno, de más de 20 y pico de años, en donde la obra pública tenía un estado de deterioro tan grande, que obviamente lo que se llevó todas las luces en esta etapa fue la obra pública. Pero también me tocó, estando, te lo dije, de otras áreas como justicia, la promoción de políticas que permitieran que la gestión sea un todo y que no solamente no sea el bacheo, me decís vos, claro. O las luces o las cámaras. Sí. ¿Qué va a haber que hacer ahora? Me parece, desde mi punto de vista, optimizar aún más todos los mecanismos y saber que las demandas van a ser muchísimo mayores, claro, y que eso requiere, inevitablemente, adaptar los mecanismos de gestión a este contexto. Digo, eso obviamente va a tener que ser planteado, replanteado, buscar las alternativas, pero creo que contamos con una ventaja. Hay una concepción política de la intendenta que me parece que es ponerse al frente de los problemas, intentar estar hasta pudiendo anticiparse en muchos casos a los conflictos que aparecen, y eso me parece que es una virtud muy importante a la hora de gestionar el momento como el que viene. En momentos como los que vienen ahora es necesario estar no solamente atentos, sino anticiparse muchísimas veces a lo que puede suceder,
y optimizar todas las áreas de gestión. La gestión tiene que ser un compendio absoluto en donde se trabaje monolíticamente en función de la concreción de objetivos que muchas veces no tienen tacto de éxito como la obra pública, pero que repercuten muchísimo en la cantidad de gente que se llega con los distintos dispositivos. Eso va a haber que profundizarlo muchísimo ahora, pero creo que tenemos una situación muy distinta por la impronta que tiene Mariel, por la manera de afrontar la gestión, y creo que eso va a ser positivo en función de lo que viene.